Buenas tardes, ahí vos me escuchas bien, Luis, sí. Sí, sí, todo bien, Ok, profe. nada más voy a proyectar ahí para que podamos ver que ya el material está habilitado para que quede en la llamada grabada. Entonces, vamos a moverme acá. Bueno, ya este es el módulo número 9 y es productividad. Entonces, nada más voy aquí a mostrarles, ¿verdad? Que ya el material, perdón, está habilitado. Déjenme una vez ver esto un toquecito. Ya la semana 1 está habilitado, y el examen también. Ya vamos a tener la clase como tal y luego va a ser subido del respectivo video. Como les comenté, ¿verdad? Vamos a empezar ya con la semana 1 del módulo 9. El tema que vamos a estar viendo estas próximas 4 semanas es productividad. Acá ya lanzamos un poquito, ¿verdad? Y todo lo que hemos venido viendo de la cadena de abastecimiento. Y ahora vamos a hablar de la importancia de lo que es la productividad, ¿verdad? A nivel de competitividad, consideraciones. Vamos a ver cómo se mide esa productividad. O algunos tipos de productividad que existen, que es la parcial y total. Entonces vamos a detallar. Luego vamos a ver un par de ejemplos eh, para poder calcularla o aplicar la fórmula que vamos a ver. Vemos lo que es efectividad, eficacia y eficiencia. Algunos ejemplos. Y con eso luego vemos un poquito de los factores que pueden afectar la productividad, las 3M y finalmente terminamos con las 4M como tal. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar con la clase. Eh, Vamos a ver los siguientes términos y tal vez acá para ponerlos un poquito en contexto. Cuando escuchamos el término procedimiento, producción, proceso, productividad, lo que queremos decir es, o más bien la pregunta es, ¿se puede decir que esos términos significan lo mismo? ¿O usted cree, verdad, en este caso Luis, que nos acompaña en la llamada, cree que están relacionados? Y no sé si tienes chance ahí de poder ver, y si no, a través de la pregunta. ¿Vos crees que procedimiento, producción, proceso y productividad significan lo mismo? No, negativo. ¿Ok? ¿Y consideras que están relacionados? En cierta manera sí. ¿Ok? Entonces, y ya vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Y yo creo que a nivel de lo que vos mencionas, ¿verdad? Y son totalmente conceptos distintos, ¿verdad? Y que de una u otra manera no significan lo mismo, pero sí están relacionados. Y están relacionados porque los procedimientos, ¿verdad? Establecen la forma en cómo usted va a realizar el proceso. Los procesos son parte de la producción y la productividad va a medir la eficiencia de la producción y de los procesos. Entonces, sí están relacionados y no significan lo mismo. Entonces, ya entrando en términos o en conceptos generales, la productividad es básicamente la relación que existe entre la producción obtenida de un sistema productivo o una línea de producción y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Entonces, puede ser también definida entre lo que son resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Y acá nos comparte un lema, ¿verdad? Que es cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener un resultado, más productivo va a ser el sistema. Aspectos importantes. En la fabricación, la productividad, pues por supuesto que sirve para evaluar ese rendimiento que tiene cada uno de los empleados. Ya sea, puede ser una máquina también, inclusive, o alguna persona, ¿verdad?, que esté ejecutando alguna operación como tal, o inclusive equipos de trabajo con que son conocidos como líneas de producción en flujo continuo, o celdas de producción también eventualmente. Eh, Términos de empleados o términos, conceptos que tal vez los operadores lo conocen más es rendimiento.
Y la productividad es relación entre producción e insumos, ¿verdad? Que fue parte de la definición que vimos en la diapositiva anterior. Y se relaciona con la efectividad y eficiencia, ¿verdad? Con lo que se producen los bienes y servicios. La producción se relaciona con la actividad de producir bienes y servicios. ¿Cuál es la importancia? Dentro de lo que nosotros consideramos la productividad, y es ahorita vamos a hablar un poquito de las famosas o los problemas que afectan, ¿verdad? Eh, es el mejor indicador para poder determinar cuáles son los desperdicios que tenemos, los tiempos muertos, los materiales, la mano de obra, entre otros. Entonces genera una importancia eh, de la cual a través de la productividad podemos determinar ese tipo podemos generar KPIs o indicadores para medir estos cuatro términos, entre otros. A nivel de competitividad, eh, cada negocio siempre, ¿verdad? Y como lo hemos visto a través de, que lo vimos en logística también, la reducción de costos es importantísima, ¿verdad? Dentro de un proceso productivo porque les permite, mediante la mejora continua, ser rentables. Y el único negocio, ¿verdad? O el único camino que va a buscar un negocio, como lo dice aquí la presentación, es que pueda crecer y aumentar siempre la rentabilidad y sus utilidades. Entonces, ¿qué va a buscar siempre? Que usted pueda producir lo que produce hoy a un menor tiempo, ¿verdad? O que pueda sacar más unidades en el mismo tiempo. Entonces, lo que se busca es hacer un aumento dentro de la productividad y a través de la utilización de los métodos, el estudio de tiempo y un sistema de pago, ¿verdad? Todos sabemos de que el negocio como tal de una compañía es hacer dinero, ¿verdad? Tanto para los empleados como para el negocio como tal y tiene como objetivo para poder ser rentable. Entonces, a nivel de competitividad siempre va a buscar a través de la mejora continua mejorar la productividad. Algunas consideraciones. Se aplica muy bien a una empresa de manufactura, algún taller o algún tipo de, llámese producto o servicio que sea homogéneo a través de un producto tangible. Sin embargo, ¿verdad? Como menciona acá, muchas empresas modernas manufacturan gran variedad de productos. Entonces, ahora bien, ¿cómo mido yo la productividad? Es una fórmula sencilla em, y es como un factor, como una edición, donde tenemos arriba, ¿verdad? Ahí lo vemos, la producción entre los insumos. Entonces, podemos ver en este ejemplo que vemos a la derecha que productividad es producción obtenida entre la cantidad del factor utilizado. Entonces, mide cuántos bienes o servicios se han producido por cada factor utilizado. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos para que vean ya un poquito más o menos, ¿verdad? Cómo es que se mide o cómo obtenemos este resultado. Es una fórmula simple, sencilla, o sea, no conlleva gran implicación, es bastante simple y nos permite a nosotros también pues, poder obtener datos interesantes o datos importantes para poder tomar decisiones. Les comentaba al inicio, hay dos tipos de productividad, está la parcial y está la total. Entonces, la parcial es básicamente la relación que tiene la producción con el consumo de un único factor durante un tiempo, ¿verdad? Ya estipulado. Es más usado en la parte de lo que es el trabajo, ya sean como número de horas trabajadas o cantidad de trabajadores, y muestra el efecto conjunto de un gran número de circunstancias o, o cosas dentro de lo que sucede, ¿verdad? Que están relacionadas entre sí. Entonces hay algunos ejemplos, como por ejemplo, la mejora de la tecnología, la capacidad de fábrica, inversiones, habilidades de los empleados y eficiencia. Entonces veámoslo con este ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo de productividad parcial. En este caso, ¿verdad? Yo
la fórmula lo que voy a aplicar es, voy a agarrar la producción, ¿verdad? En este caso voy a utilizar un monto de monetario, en este caso dólares X, por un periodo de tiempo que ya estipulé que lo voy a medir. Una semana, 3 días, 24 horas, ¿verdad? Independientemente de lo que yo quiera ver en el periodo de tiempo que yo esté estipulando. Y esto yo lo voy a dividir entre la cantidad a nivel de lo que es mano obra, que es uno de los insumos a nivel monetario, o puede ser el capital, o puede ser los materiales que utilicé por ese periodo. Y a través de esto puedo obtener una productividad parcial. Entonces, veamos el ejemplo. Yo tengo una producción de 200 unidades. Cada una de esas unidades a mí me cuesta $5. Tengo unas horas que invertí, ¿verdad? Que fueron 30 horas, que básicamente ese es mi tiempo en el cual yo estoy estipulando, ¿verdad? Que voy a tener eh, la determinación del tiempo, valga la redundancia. Y luego tengo un costo de lo que es la hora. Entonces, en este caso, a ver si lo voy haciendo aquí para que puedan ver la fórmula. Entonces, vamos a ir aplicando la fórmula. Entonces, vamos a tomar lo que es la producción, ¿verdad? Que son 200 unidades. En este caso, las vamos a multiplicar por el periodo, ¿verdad? Que fueron 30 horas. Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad o los insumos que utilicé. En este caso, lo que me está indicando es que tuve un costo de $10, ¿verdad? Y tuve un valor unitario de $5. Entonces, se me perdió la cuenta pollos acá. No tengo la calculadora, déjame ver si la puedo proyectar por acá. Entonces, aquí voy con la cuenta pollos, porque no pude proyectar acá la científica. Entonces, básicamente de este ejemplo, aplicando la fórmula, vamos a tomar 200 unidades, ¿verdad? Que es la producción, ¿verdad? En este caso, en dólares. La voy a multiplicar, en este caso, por los $5, que es el valor de esa producción. Entonces, para poder obtener la producción en dinero, ¿verdad? En dólares, en este caso, voy a hacer la multiplicación de 2 por 5, de 200 por 5, perdón. Y acá obtengo los $1000. Según la fórmula, luego la voy a dividir entre el insumo, ¿verdad? ¿Cuánto dinero estoy gastando yo para poder obtener esa cantidad de unidades? Entonces lo que me dice es que estoy gastando 30 horas y que cada una de esas horas me cuesta $10. Entonces realizo la multiplicación, ¿verdad? Como está acá, para poder obtener el costo que obtuve por esa producción. Entonces, 1000 unidades porque 200 por 5 son $1000, perdón. Y 30 por 10 porque utilicé 30 horas y cada una de esas horas me costó $10. Entonces voy a dividir el valor total de la producción entre el costo de la mano obra, que sería $1000 entre $300. Y el resultado es $3.33. Ahora, ¿qué es el IPP?
el IPP es el índice de productividad parcial. Entonces, ¿qué significa ese 3.33? Significa que por cada dólar que yo invierto en mano de obra, voy a generar 3.33 en producción. Entonces, este indicador lo que nos permite es evaluar la eficiencia del uso de la mano de obra en lo que son términos de valor generado. Entonces, voy a repasar de nuevo la fórmula para que les quede claro. Voy a volverme al siguiente, al slide anterior. Entonces, la fórmula para poder obtener la productividad parcial es poder obtener la producción a nivel de costo por un periodo determinado, ¿verdad? Que puede ser X, y esto entre el insumo que vaya a utilizar, llámese mano de obra, capital o materiales, por el periodo que yo tenga estipulado o que lo quiera revisar. Entonces, moviéndome al ejemplo, yo tengo una producción de 200 unidades que me cuestan $5 y y que esas 200 unidades gasté 30 horas para poder producirlas y que el costo de la hora fue de $10. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicando 200 unidades por $5, que son esos 1000 que ustedes ven ahí en el numerador, y las horas empleadas, que fueron 30, entre 10, ¿verdad? Que es esas 300 unidades que estamos viendo ahí abajo. Entonces, ese índice lo que nos permite a nosotros es que ese 3.33 indica que cada dólar que yo invierto en mano de obra, genero $3.33 en producción. Ahora bien, una de las cosas que también hacen las compañías, ¿verdad? Y para ser más rentables, es ver cómo usted, o cómo a través de la mejora continua, yo puedo producir esas 200 unidades a un menor costo de valor unitario o a una menor cantidad de horas empleadas. Esto para aumentar la productividad. Entonces, por ejemplo, si en el pasado el IPP, ¿verdad? Este índice de productividad parcial era menor, por ejemplo, asumamos que era 2.5, entonces yo sí estoy siendo más productivo. Si antes era mayor, por ejemplo, 4.0, digamos $4.0, entonces quiere decir que la productividad es más baja. Entonces, lo que se hace son comparaciones para medir rendimientos y luego ver cómo a través de un análisis interno puedo reducir el número de horas sin afectar la producción o puedo aumentar la cantidad de unidades producidas sin aumentar los costos. Básicamente, eso es lo que se aplica a nivel de lo que es la mejora continua. Ahora bien, veamos qué es productividad total. Productividad total básicamente es la suma de todos los factores de insumo y ahí vemos reflejado inclusive los impactos bajo los insumos que incurre el fabricar esos productos. Entonces, la productividad total del periodo es básicamente la producción del periodo base, ¿verdad? Entre el insumo de periodo base y vamos a tener un factor de productividad total. Producción neta entre insumos totales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá yo tengo este ejemplo de acá. Entonces, tengo cada uno de los costos, ¿verdad? Que fue alquiler, salarios, seguridad, materia prima, servicios básicos, publicidad. Tengo una cantidad de producción como tal. Esto no sé, aquí déjeme bajarlo un toquecito. Tengo como tal una cantidad de producción y tengo un precio de venta por cada unidad. Entonces,
Yo lo que tengo que hacer ahí en este caso, ¿verdad? Ya tengo mis costos. Voy a sumar esos costos, ¿verdad? Para poder entender, voy a sumar todos esos costos que tengo por ahí para poder entender bien cuál es mi cantidad o cuál es mi costo total de poder producir esos 2 millones, perdón, de producción que tengo por ahí. Entonces, lo que estamos viendo en la fórmula, ¿verdad? Lo que decíamos, voy a volverme otra vez a la anterior, ya se quedó pegado. Vamos a tener la producción neta entre los insumos sumados totales. Entonces, si vamos a la cuenta pollos, ¿verdad? Yo le digo cuenta pollos a la calculadora que es la sencilla. Entonces, yo voy a la calculadora y yo ocupo saber cuál es el costo de la producción total, ¿verdad? Porque ocupo saber cuánto es esa producción neta que tengo en la fórmula. Entonces, eso sale de esa multiplicación que está ahí, que son los 2 millones de unidades o los 2 millones de zapatos o los 2 millones de camisas o los 2 millones de servicios o los 2 millones de la empresa o el producto que sea. Esas 2 millones de unidades, pongámosle unidad nada más para no hablar de algo específico, las voy a multiplicar por el costo que representa cada una de esas, este, ¿verdad? Que es de $130. Esos $130 lo que me da a mí es como dice acá, la producción con el precio base, que sería 260 millones. Si usted multiplica 2 millones por 130, son esos 260 millones que ves acá. Y luego voy a sumar todos los costos que yo tengo para poder generar esos 2 millones de unidades. Entonces, si tienen preguntas me pueden interrumpir porque no veo manitas, porque solo estoy con un monitor. Entonces, si yo agarro y empiezo a sumar los 6 millones, más los 3 millones 600, más los 2 millones, más los 200 millones, si ya no me da la cuenta apoyos, más 5 millones, más 10 millones, me da los 220, los 2 millones 200, o son 2 billones 212 mil millones, en el cual aplico la fórmula y me da el factor o me da el factor de productividad de 1.75. Entonces, de nuevo, este es mi productividad y aplica exactamente el mismo concepto, que es básicamente el índice que me permite a mí saber por cada dólar que estoy gastando en la mano de obra, cuánto estoy generando a nivel de producción. Entonces estoy generando uno- 1.17 dólares eh, a nivel de lo que es la producción. Entonces indica que por cada dólar que yo invierto en mano de obra, genero 1.17 dólares en producción. Eso es básicamente lo que a mí me dice a nivel de productividad cuánto me está dando este ejemplo como tal, ¿verdad? Que puede ser un proceso X, ¿verdad? Un proceso de unidades que tiene sus diferentes costos o que para poder lograr esas 2 millones de unidades. ¿Ok? Dudas. Si Luis está por ahí todavía. Pues ya se unieron más compañeros. No hay dudas. No, todo bien, profe. ¿Ok? Entonces voy a repasar por aquellos los que se unieron un poquito tarde. Estamos viendo ahorita cómo poder sacar la fórmula de productividad total. Entonces, a nivel de lo que es el factor de productividad total,
tiene una fórmula que lo que nos indica es que debemos utilizar la producción de un periodo base, el insumo de un periodo base, pero vamos a utilizar la producción neta y los insumos sumados totales. Es decir, ¿qué me cuesta a mí sacar esa producción? Entonces, en base a esta fórmula que tenemos por acá, lo que estamos haciendo era aplicándola en un ejemplo de llámese una cantidad de producción de unidades, ¿verdad? No, unidades X, en donde podemos ver todo lo que a mí me cuesta en un periodo de tiempo determinado, digamos que esto puede ser un mes, cuánto me cuesta a mí sacar 2 millones de unidades. Y a través entonces de la fórmula, que básicamente la fórmula que me dice es cuánto es el costo de tu producción total, que es básicamente las 2 millones de unidades que logré sacar por los $130 que me cuesta cada una, obtengo los 260 millones. Y a través de lo que son eh, los costos, ¿verdad? ¿Cuánto me costó a mí en total para poder sacar estos 2 millones? Que es el que vemos ahí en este numerito de abajo. Y por ende lo que nos permite es, a través de la aplicación de la fórmula, lo que nos dice es básicamente que yo tengo un proceso productivo de 1,175. Lo que quiere decir es que por cada dólar que yo invierto en costo genero 1,17 eh, dólares por ingresos. Entonces, lo ideal es que siempre sea mayor a uno, porque eso quiere decir que yo estoy siendo productivo. Pero bueno, ahí vamos a irlo viendo un poquito más a detalle. Una vez que ya nosotros entendemos, ¿verdad? Qué es productividad y cómo, ¿verdad? Infiere eh, un costo o una producción a través de un negocio en su rentabilidad y en su productividad, surgen dos conceptos primordiales, súper importantes a nivel de lo que es la productividad, que es la eficacia y la eficiencia. Entonces, dentro de lo que la productividad conlleva, estos dos mueven la productividad para arriba o para abajo. Entonces son realmente importantes para ¿verdad? Para todo el tema de lo que es la rentabilidad de un negocio. Entonces vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. Son parecidas y muchas veces la gente tiende a confundirlas, pero significan totalmente, eh, eh, o sea, tienen conceptos muy diferentes. La eficacia, ¿verdad? Y lo podemos ver ahorita con este ejemplo, es básicamente que yo planeo darle con esa flecha a ese círculo en el puro centro y que cuando se tira la flecha va a caer en el centro. Entonces, así como yo planeo las actividades, yo alcanzo los resultados planeados. Si yo dije que iba a hacer 100 unidades hoy y hice 100 unidades, tuve eficacia. Ahora viene el otro concepto, eficiencia. Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Entonces voy a irme a este ejemplo. Eficiencia es que ir a comprar el pan y la leche en el mismo viaje y no en dos es un ejemplo. Eso es eficiencia. Lo otro es que el hijo pequeño o el hermano menor o, o el sobrinito menor o el primo menor aproveche la ropa de su hermano o primo o amistad mayor. Eso es eficiencia. El otro ejemplo de eficiencia es programar dos partidos de fútbol seguidos para que pite un mismo árbitro. Y la eficacia, ¿verdad? Aquí hay un par de ejemplos, es arreglar un enchufe, marcar un gol, aprobar un examen o quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de cómo nosotros, ¿verdad? Podemos diferenciar ambos conceptos porque tienden a confundirse.
Ok, déjame ver si por aquí tengo algunos otros ejemplos. Vamos a ver ahorita un poquito la matriz de cómo vemos y, ¿verdad? Un poquito la matriz que habíamos visto, logística también. Hay una para lo que es si usted es eficiente o ineficiente o eficaz o como tal. Entonces, voy de nuevo. Eficacia básicamente es lograr un resultado. Es decir, yo me planteé eh, lograr esto, entonces yo soy eficaz porque lo logré. Eficiencia es cómo usted utiliza los recursos para lograr un objetivo. Si lo vemos del lado de una empresa o de un proceso, eficacia como tal, poniéndolo bajo el contexto de una empresa, es que la empresa se proponga producir 2 millones de unidades en un mes y lo consigue. Eso es eficaz. Y acá no importa el cómo. Usted dijo, yo voy a hacer 2 millones de unidades. Si hizo horas extra, si no hizo horas extra, si utilizó materiales de más, si, si tuvo que contratar gente, eso no importa a nivel. Usted fue eficaz, usted cumplió con el resultado que se planteó. Pero la eficiencia llega y tenía cómo usted logró ese objetivo. Entonces, si una empresa produce 2 millones de unidades, pero usó menos horas de trabajo o menos materia prima que otra empresa, poniéndolos en comparación, es más eficiente, porque utilizó los recursos de una mejor manera. Eso es ser eficiente. Y luego nos movemos a esta matriz, que es un poquito para definir entre ineficaz, ineficiente y entre eficaz y eficiente. Ya este tipo de matriz ya la hemos visto durante el técnico, ¿verdad? De ingeniería industrial. Entonces, funciona exactamente lo mismo, ¿verdad? Es básicamente un cuadrante en donde tenemos básicamente en la parte inferior, posterior, perdón, la parte de arriba, ineficaz, eficaz, eficiente y ineficiente. Entonces, se lee por cuadrantes. Entonces, yo soy eficiente pero ineficaz si no alcanzo los objetivos pero no se desperdician recursos. Entonces, ahí no estoy diciendo ni eficaz ni eficiente. Si yo alcanzo los objetivos y se utilizan bien los recursos, estoy siendo eficaz y eficiente. Si no se alcanzan los objetivos y se desperdician los recursos, soy ineficaz y ineficiente. Si alcanzo los objetivos pero desperdicio los recursos, estoy siendo eficaz porque estoy cumpliendo los objetivos, pero estoy siendo ineficiente porque estoy desperdiciando recursos. Básicamente, así es como funciona este cuadrante. Es una manera también de explicar un poquito mejor lo que es la diferencia entre ineficaz, o lo que es, perdón, la diferencia entre eficiencia y eficaz. Entonces, ya aquí lo podemos ver un poquito más, de una manera más clara, para poder comprenderlo mejor. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la productividad? Ya se los he venido mencionando. Es hacer lo mismo con menos, hacer más con lo mismo o hacer más con menos. Esas son las tres cosas que podemos hacer y que todo proceso, todo ingeniero tiene la responsabilidad, ¿verdad? Y eso es lo bonito de todo este tema de ingeniería industrial, porque el reto más grande que siempre se le pide al ingeniero es optimizar los procesos, irlos a mejorar y hacerlos más rentables. Entonces es donde surgen los proyectos de productividad. Ahora hablemos de productividad y calidad. Entonces, como ya sabemos, ¿verdad? Una mala calidad es básicamente una deficiencia. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco un producto y no lo hago, como dicen, bien a la primera vez, incurro en recursos financieros, incurro en mano de obra, y básicamente por el tema de no lograrse la calidad, pues empleé varios costos, entre ellos materia prima, tiempo, que es el más doloroso, eh, inclusive puedo tener una afectación hacia mi cliente,
puedo perder una venta, y todo eso lo que genera, ¿verdad? Es que se haga una deficiencia en todo el tema de, al tener una mala calidad porque usted no está cumpliendo con lo requerido. Los costos de calidad se pueden calificar en, en prevención, en evaluación, por temas internos o por temas externos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver un poquito cuáles factores son los que empiezan a afectar la productividad. Entonces vamos a ver los factores internos. Los factores internos que pueden afectar la productividad es todo aquello que tenga que ver con terreno, con edificio, con materiales, con energía, con máquinas, con equipo, con recurso humano o mano de obra. Son algunos de los aspectos internos que pueden inferir en el tema de la productividad. Y algunos factores externos es el tema que exista disponibilidad de materia prima, que haya capacitación o más bien mano de obra calificada para poder ejecutar políticas con temas de tributación, impuestos, infraestructura existente y disponibilidad e interés. Estos son algunos aspectos internos y externos que pueden afectar la productividad. Ahora, hay tres M's que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver primero, vamos a ver las 3 M y luego las 4 M. Las 3 M que vamos a ver a continuación es bajo un concepto de Toyota. Y básicamente es que Toyota había implementado, ¿verdad? Tres conceptos claves para un sistema de producción. Y básicamente la finalidad que tenía este sistema era mejorar las diferentes etapas del proceso productivo. Entonces es la MUA, la MURI y la MURA. Vamos a repasarlos. La MUA es todo aquello que representa desperdicios. Llámese defectos, reprocesos, sobreproducción y exceso de inventario. Entonces lo que estipuló este concepto es que si yo tengo defectos en mi estación, o en mi proceso, o en mi línea de producción, o en mi celda de producción, no estoy siendo productivo. Estoy afectando la productividad. Si yo tenía que hacer una pieza y que cada hora sale una pieza de mi estación, pero eventualmente esa pieza no obtuvo o no pasó las pruebas de calidad e incurre en reproceso, es una de las cosas que afecta la productividad. El sobreproducir también, porque la sobreproducción, ¿verdad? Lo que hace es que yo básicamente pues genere material o genere inventario que no requiero. Y ahí es donde se convierte a la siguiente, exceso de inventario. Si yo tengo una sobreproducción, voy a incurrir en un exceso de inventario como tal, lo cual afecta mi productividad. Luego el otro concepto es el MURI. Y básicamente es como, ya traduciendo la desmesura. Y es básicamente la sobrecarga o el esfuerzo o trabajo excesivo a nivel de lo que es la entrega irracionalmente. Entonces, básicamente, como vemos ahí en el flujograma ahí o en el círculo, es básicamente irrupciones en el flujo, que la capacidad que yo tengo nominal sistemáticamente la excedo, no tengo una buena comunicación, no le doy un buen uso al correo, no hay instrucciones claras, falta de formación, ausencia de herramientas, demanda sistemática, eh, procesos de baja fiabilidad y todo eso se convierte, ¿verdad?, en sobrecarga, esfuerzo, trabajo excesivo, tiempos de entrega que irracionalmente son cortos, entonces incurren en otro tema, ¿verdad?, o en otro concepto que viene a afectar la productividad. Y finalmente tenemos la MURA, que es el desbalance y básicamente es un programa desbalanceado, calidad dispersa y velocidad fluctuante del proceso. Entonces, hay discordancia, hay incrementos, hay altos y bajos,
Hay muchos setups, o lo que conocemos como arranques, como paradas, como irregularidad, desigualdad, picos y valles, y básicamente el proceso como tal no es estable. Entonces también eso lo que trae es una implicación a toda la parte de la productividad también. Ok, entonces, muda, muri, y la tercera es mura. Y ahora vamos a conocer las 4 M's, que también se utilizan mucho en los Chicago, ¿verdad? Pero eh, también pueden venir a hacer una afectación y ahorita las vamos a ver puntualmente. Nada más como temas de estas 3M, si quiero básicamente como plantearles un ejemplo, si lo vemos a nivel de MUA, ¿verdad? No sé si ustedes, ¿verdad? Han tenido la oportunidad dentro de sus lugares de trabajo o experiencias o algún programa o, ¿verdad? O eventualmente, eh, si llegan a estar dentro de un proceso productivo, eh, algo que pasa mucho en la línea de producción es a veces encontrar un operario que está esperando a que llegue material para ser ensamblado. Em, Cada persona que, por supuesto, y está sentado en una línea de producción, significa dinero para la compañía. Por lo general, ¿verdad? Existe un salario y básicamente el salario lo que te compra es el tiempo para que vos estés ejecutando una tarea. En muchas ocasiones, ¿verdad? Una manera fácil de detectar la MUA es ir al Gemba, que ir al Gemba es ir al proceso productivo y observar. Y ver esas personas que se detienen, eh, ir a entender por qué se detienen, ya eso se puede convertir en un proyecto. eh, y por ende poder mejorar la productividad. Pero un ejemplo, una muda puntualmente es un operario que está esperando a que le llegue material. O que le llega material, lo procesa y luego, ¿verdad? Procesa 5 minutos y descansa 60 minutos. Y algo que quiero agregar acá es que también el potencial humano desaprovechado. Y eso es un tema tal vez un poco más amplio y quiero tocarlo un poquito más. Eh, Muchas veces tenemos personas con capacidades sumamente em, buenas, ¿verdad? Pero ese potencial humano no se aprovecha porque quizás lo tenemos en otras funciones. Voy a poner un ejemplo. A veces tenemos personas que son muy buenos con los números en estaciones que, por ejemplo, no tienen que contar o en estaciones que no tienen que revisar documentación. Eso es un tipo de desperdicio porque el poder identificar esas personas les permite a un ingeniero poderlas entrenar o colocar en, en estaciones donde no es que agreguen más valor, sino es que sus habilidades sean aprovechadas de una mejor manera. Hay personas que son muy hábiles ensamblando, por ejemplo. Entonces, setear esas personas a los procesos em, que requieran más motora, porque tienen mejor habilidad. Y a veces vemos personas que tienen una motora excelente, ¿verdad? Pensando un proceso manual y artesanal, que tal vez están ejecutando tareas con una motora que requiere más eh, de piezas grandes, una motora gruesa. Un ejemplo de MUA. Un ejemplo de Muri puede ser un trabajador que se vea obligado a hacer horas extra constantemente o inclusive una máquina que esté utilizada o que se utilice sin un mantenimiento adecuado. El Muri es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque
¿verdad? Y las horas extra que les pongo, muchas veces, ¿verdad? A la gente le encanta porque di, gano un montón de plata más y las semanas me va súper bien y, ¿verdad? Inclusive me quedo hasta 5 días a la semana y se empiezan a sacar la matemática, ¿verdad? Y ya con esto, si lo hago un mes, me compro tal cosa, pero trae consecuencias eh, o puede traer consecuencias que vengan a perjudicar no solo la productividad, sino también al empleado. Primero que todo, existe un agotamiento del personal, ¿verdad? Basándonos en el tiempo de horas extra, eh, puede aumentar el tema de errores y defectos. Esto porque, ¿verdad? A nivel de cansancio y a nivel de lo que es ejecución es peligroso. Puede aumentar el riesgo de un accidente y puede también haber un desgaste. Mismo caso, ¿verdad? A lo que es la máquina sin mantenimiento, pues también puede tener un desgaste y por ende provocar problemas de calidad o inclusive que la línea se detenga por ese tipo de cosas. Y la mura, eh, un ejemplo es que un día la producción es de 500 unidades y el día siguiente baja a 200 sin razón aparente. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de cosas? Hay tiempos de espera, hay cuellos de botella, la producción está desbalanceada, se dificulta poder planificar recursos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de, de- de ejemplo que les estoy dando a nivel de Mura también es un tema que viene a ser un problema para la productividad. ¿Ok? Entonces, Mura, variabilidad, Muri, sobrecarga y Mua, desperdicio. Básicamente, en un proceso con Mura, va a producir de manera inconsistente. Con Muri, los operarios tienen que acelerar de vez en cuando el ritmo. Y como consecuencia se generan defectos y tiempos de espera, que ahí aplicamos la MUA, que es la primera. Entonces, en conclusión, lo que les puedo decir es, ¿verdad? Que para poder identificar y eliminar este tipo de cosas, la clave es ya aplicar herramientas de mejora continua, que eventualmente también las vamos a estar conversando y desarrollando en las próximas semanas. Y ahora vamos a ver las 4M que forman parte del proceso de producción y que si no son controladas desde raíz pueden originar fallas. Esto lo vemos en el Ichikawa. Para los que no recuerdan exactamente, ¿verdad? Lo que vimos ahí en la herramienta de calidad, lo que es un Ichikawa es aquella famosa espina de pescado, ¿verdad? En donde vemos, la utilizamos para problem solving o para resolución de algún problema que exista dentro de la línea de producción. Entonces se valoran eh, y en este caso, ¿verdad? Las 5M o las 6M, pero específicamente estas 4M de las que vamos a hablar son las que están ligadas al proceso de producción. Entonces, de nuevo, estas 4 de acá que vemos son sumamente importantes y entran dentro de la espina de pescado que les mencionaba porque nos permiten resolucionar problemas. Y la mano de obra es todo aquello que tenga que ver con el capital humano, todos aquellos que sean responsables de las actividades dentro de cualquier proceso, llámese que sea manual, semiautomático o que esté automatizado. Em, Esa es mano de obra. Maquinaria, todo lo que tenga que ver con maquinaria, parte mecánica y automática, en donde pues por ende se lleven las actividades o los procesos de manufactura. Materiales, eh, materia prima, todo lo que conlleve, ¿verdad? Para poder desarrollar o manufacturar el producto, ya sea individual o que involucre otros componentes, otros materiales. Y finalmente, el método, que el método es básicamente el procedimiento. Cómo le indica al operador que debe realizar el proceso dentro de una estación de trabajo. Básicamente eso es el método, ¿verdad? Él dice, tome la unidad con la mano derecha.
Luego colóquela en el fisher o colóquela en el recipiente. Luego ejecute la soldadura o aplique la soldadura o colóquele el epóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que menciono están dentro de un procedimiento, por lo cual se refiere al método. ¿Ok? Entonces, si nosotros unificamos las 3M con las 4M, podemos ver a nivel de un proceso de lavacar en este ejemplo, cómo mejorar un proceso productivo o cómo ampliar una mejora para el proceso o para mejorar la productividad como tal. Entonces, acá lo que vemos nosotros es las 4M al lado izquierdo, ¿verdad? Donde aplicamos las 3M al lado, al lado superior o en el cuadrante superior. Y lo que vemos es, a nivel de mano de obra, debemos asegurarnos que tenemos la cantidad adecuada de empleados. Debemos asegurarnos que tengo un buen uso de los insumos y que tengo la cantidad correcta de horas. A nivel de lo que es mano de obra, si yo aplico esto entre las 3M, puedo garantizar una productividad mejorada o puedo trabajar sobre lo que ya existe o sobre lo que ya hay para ir a mejorarla. A nivel de maquinaria, el mantenimiento y uso correcto, la sobrecarga de uso, la calibración y asesoría técnica. A nivel de material, que exista un uso adecuado de los insumos, el MURI, que sea el control de la cantidad usada, la MURA, que sea la calidad de los insumos usados, y a nivel de lo que es método, el control de los métodos correctos, control de tiempos y método correcto. Esta tablita, em, ¿verdad? La ven súper simple, pero llegarla a llenar, ¿verdad? Nos lleva o se encuentran cualquier cantidad de sorpresas. Dentro de los procesos productivos, lo más chiva que hay es que siempre se puede mejorar. Por eso la mejora continua es constante, ¿verdad? Y aquí ya entramos al Lean Manufacturing, pero ver estas herramientas, ¿verdad? Que han sido aplicadas por compañías que han sido exitosas, ¿verdad? Y que dentro de su modelo de producción han podido obtener números impresionantes a nivel de lo que es productividad. A veces no hay que ir a veces ¿verdad? Yo con mi equipo de trabajo les comento mucho que a veces, ¿verdad? Uno habla de proyectos y bueno, y todo el mundo se imagina la máquina nueva, el robot trabajando y a veces nos olvidamos de las cosas simples y sencillas, como el hecho de aplicar este cuadrante. Si ustedes van a una estación de trabajo y dice, bueno, acá tengo la gente correcta, una línea de producción a veces, ¿verdad? Requiere 10 personas y tiene 11, ¿verdad? Y ahí tenés un desperdicio. Están haciendo el buen uso de los insumos, los operarios o los operadores. Y a veces el ir respondiendo sí o no, y cuando hay un no, pues entender qué hacer para que sea un sí, genera, ¿verdad? Cosas simples y que ocasionan cambios muy buenos. Entonces, a veces dentro de esta base como tal, este material que, como lo es esta tablita, algo muy simple, te puede generar un impacto a nivel productivo muy bueno. Y ya con esto, ya finalizamos la parte de productividad. Es un tema que me apasiona muchísimo. Productividad es para mí, ¿verdad? Y tal vez lo conceptualizo más porque soy mucho de la parte de producción, entonces todo este tema de verdad que es muy chiva a nivel de un proceso, pero que también se complementa con respecto a todos los temas que hemos visto. La razón de un negocio es producir y eventualmente, como lo hemos visto desde el inicio, es poder entregar al cliente, o más bien, un producto que vaya a satisfacer las necesidades o inclusive a superar esas expectativas, que es básicamente la razón de ser de una compañía. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? Por eso hemos venido trabajando con estadística, con control de calidad
Vimos producción eventualmente, la parte de metrología, la parte de inventarios, cómo a través de la distribución, el transporte, la logística, y ahora entramos en el tema de la productividad que va muy, muy enlazada al Lean Manufacturing o lo que es la mejora continua. eh, y hoy por hoy, pues yo siempre he pensado, ¿verdad?, de que el, el, el día que exista un proceso que ya no tiene oportunidad de mejora, se nos acaba el trabajo a los ingenieros industriales. Y entonces por eso el Lean Manufacturing como tal, o la mejora continua, es muy chiva porque el poder ir a retar a través de este tipo de herramientas, procesos y poder encontrar oportunidades de mejora, realmente es muy chiva. Em, y siempre estamos llamados a mejorar los procesos y a reducir los costos, ¿verdad? Y hacer el producto más rentable. Yo con esto, ya estaría finalizando el material que sería para la semana uno. Em, para la otra semana vamos a ver un poquito, bueno, vamos a continuar el productividad y vamos a ver un poquito más como técnicas a nivel de lo que es el mejorar la productividad. Entonces vamos a ver un poquito ahí cómo se puede mejorar, vamos a ver algunos principios y vamos a hablar de mejora continua, ¿verdad? Eventualmente un poquito más aterrizado a lo que es la reducción de costos y trabajando muy de la mano con estas 4M y 3M como tal. Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco el tiempo del día de hoy. eh, que tengan una linda noche. Bueno, sí, ya es de noche. Y que eso sería por el día de hoy. Y que gane el team hoy. Bueno, profe, espero buenas noches. Pura vida. Estén muy bien. Bueno, profe, por ahí. Bueno, José, que estés bien, mae. Pura vida. Buenas noches, Luego. profe, gracias. Que estés bien, Erika. Hasta luego. Hasta luego.